Buenas noches, hoy vamos a ver aparato vestibular, un tema bastante corto, pero que es muy interesante, dado que somos animales que mantenemos un equilibrio que nos ha llevado a un desarrollo. Y esto es para saber cómo el ser humano ha logrado la bipedestación. Es gracias a la información que llega a nuestro cerebro de la información proprioceptiva, exteroceptiva y visual. Pero también tenemos integrado un aparato vestibular que se encuentra cerca del oído, y este aparato vestibular está especializado en recoger información y mandarla hacia el sistema nervioso. Este aparato vestibular está conformado por el utrículo y el sáculo, y los canales semicirculares. Básicamente lo que va a hacer el utrículo y el sáculo es mandar información de la aceleración lineal, por esto esta imagen, la aceleración lineal que suele tener básicamente la cabeza, y en cambio en los conductos semicirculares vamos a ver las aceleraciones angulares. ¿Cómo hace estos aparatos? Bueno, están conformados por células, se llaman células ciliadas. Estos cilios que tienen las células van a detectar el movimiento y al moverse dentro van a generar un cambio conformacional, ¿no? Cuando se mueven los cilios, el cual va a hacer que ingrese calcio a la célula y genere un potencial de acción. Este potencial de acción, la finalidad es liberar glutamato, que es el neurotransmisor que va a empezar a transmitir esta información por medio de los nervios. Estamos hablando del nervio auditivo. Este glutamato, una vez que llega a la membrana postsináptica, va a volver a través de una célula de sostén, y por la glutaminosintetasa va a hacer todo un circuito, va a volver a hacer glutamina para volver a ser reincorporado en la célula ciliada, que es la encargada de recoger la información del movimiento. Ahora bien, estas células ciliadas, ¿cómo hacen para reconocer cuando se produce un movimiento? Bueno, esta es la célula ciliada, y acá abajo se encuentra el axón de la neurona. La célula ciliada consta de un quinocilio y de los cilios. Cuando se encuentra en reposo, la célula, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que siempre está generando, cuando la célula no es que se encuentra en reposo, sino que la célula no se mueve, eléctricamente está mandando información. Cuando hay una aceleración y los cilios se aproximan al quinocilio, como se ve aquí, este vendría a ser el blanco del quinocilio, y los que están en negro serían los cilios pequeños. Cuando se produce un desplazamiento positivo, se abre el canal, y ese canal permite la entrada de los iones positivos que generan un potencial de acción. Por eso se dice que la probabilidad de apertura es de 1. En reposo, ese potencial de acción, ese canal, se encuentra medianamente abierto y hay actividad. En cambio, cuando hay desaceleración, o mejor dicho, desplazamiento negativo, esto va a ser una hiperpolarización, por lo cual este estado de excitación basal que tiene la célula deja de generarse, y por eso se genera una inhibición, que es lo que se representa aquí. Nosotros vamos a ver que hay una actividad espontánea, hay actividad de descarga, o sea que la célula ciliada está descargando el axón, mandando información de que el organismo se encuentra sin movimiento. Cuando hay una acción positiva, o sea, una aceleración, desplazamiento positivo, se genera una despolarización y aumenta esta descarga. Cuando termina esa desaceleración, vuelve al estado de reposo, o sea que se genera todavía un estímulo, pero vendría a ser basal. Y en el caso de que se llegue a generar un desplazamiento negativo, el quinocilio se desplaza sobre los cilios, y de esa forma se genera una hiperpolarización. Por eso la descarga se inhibe.
O sea, la célula siempre está mandando información en reposo a este axón. Para conocer también, bueno, en los conductos semicirculares tenemos esta célula ciliada y está, según el movimiento que se produzca, va a generar una inhibición o una excitación de estos cilios y del potencial de acción. Eh, a nivel celular, vamos a ver que se encuentran las células ciliadas, se encuentran dentro de una membrana otolítica y esto conforma básicamente el receptor para los movimientos anterior, posterior, laterales y oblicuos del sistema vestibular. Ahora bien, cuando nosotros tenemos tipos de movimiento, por ejemplo, cuando se estimula cuando nosotros estimulamos al sacúlo y el autículo, que tenemos movimientos hacia arriba o hacia abajo de la cabeza, en todo el movimiento, en todo el proceso del movimiento, siempre se va a generar una estimulación. En cambio, en el caso de los movimientos oblicuos o los movimientos laterales de la cabeza, se genera una estimulación inicial y rápidamente se va a generar un acostumbramiento de la información, por lo cual se deja de estimular y finalmente la desaceleración es la que va a informar nuevamente o va a hacer una nueva descarga para que se avise al sistema nervioso que el movimiento se dejó de hacer. Esto también trae, ¿por qué es importante? Porque justamente el aparato vestibular se va a relacionar mucho con la visión. Nosotros en lo que es seguimiento de la visión en un punto fijo, cuando movemos lateralmente, al dejar de estimular, se genera un foco de la visión. Y es lo que da origen a que cuando se encuentra alterado tenemos los nistagmos. Y ya vamos a ver qué es nistagmos. Entonces nosotros tenemos los aparatos, tenemos los conductos semicirculares, el utrículo y el sacúlo. Todo esto van a mandar la información, básicamente el utrículo, a las vías vestíbulos espinales laterales, a las inferiores y a las mediales. El sacúlo va a mandar su información a las vías vestíbulos espinales lateral e inferior. Y finalmente los conductos semicirculares envían su información a la superior, a la medial y a la inferior. Toda esta información va a ir hacia el cerebelo, que es el órgano encargado de tener una coordinación con respecto a esta información que recibe, y así coordinar los movimientos o la falta de movimientos que se requiere hacer según lo que el ser humano desee, en este caso, realizar con la información que le llega. Vamos a ver que tenemos el tracto vestíbulo-espinal, por el cual puede recorrer la información, y el tracto vestíbulo-espinal medial, que ya habíamos visto anteriormente sobre cómo llega la información sensitiva al sistema nervioso central. Si recordamos lo que habíamos visto recién con respecto a esta información que se suele enviar hacia el cerebro en un movimiento lateral va a generar una respuesta que es un reflejo vestíbulo corneal y consiste en lo siguiente. Cuando nosotros movemos la cabeza lateralmente, lo que va a hacer para seguir enfocado la visión en un objeto es estimular distintamente a los músculos. Por ejemplo, nosotros tenemos una rotación hacia la izquierda, por lo cual, si queremos mantener el punto fijo de la mirada en un objeto, los ojos tienen que rotar hacia el sentido opuesto, por lo cual los músculos, tanto del motor ocular común como el motor ocular externo, tienen que activarse indistintamente
por lo cual vamos a generar una vía excitatoria contráctil, ¿m? De los dos lados opuestos. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a ver que los dos lados derechos van a estar excitados y los dos lados izquierdos van a estar relajados o inhibidos para permitir una, una buena focalización del punto para evitar la visión doble. ¿Mm? Así que bueno, también lo vamos a ver en el práctico, cómo se produce la alteración de este reflejo. Y básicamente, por ejemplo, lo que se suele ver es la alteración que se llama nistagmus, y cuando no podemos focalizar, seguimos el objeto, pero inmediatamente el sistema nervioso trata de acomodar y volver otra vez. Por eso se produce un movimiento rápido de acomodación del foco. ¿Mm? Bueno, esto, si bien es breve, es muy importante porque justamente la información que nosotros le vamos a dar a través del aparato vestibular, junto con la visión, la propiocepción y la esterocepción, es importante para que nosotros entrenemos a nuestro cerebro para tener un muy buen equilibrio. ¿Mm? Así que bueno, le agradecemos mucho y nos vemos la próxima y en el trabajo práctico. ¿Mm? Muchas gracias.